Buen día, esta es mi presentación del proyecto integrador de la clase de simulación de las 11 a las 12 impartido por la docente Graciela Salazar Torres. Mi nombre es Edgar Carlos Ramos González y vamos a pasar a ver el caso integrador. Este caso dice, se tiene una línea de empaque a la que llegan piezas cada 2 minutos con distribución exponencial. Esta línea cuenta con 5 procesos que se describen a continuación. Número 1. Recepción de materiales. Cuenta con un espacio limitado de almacenamiento. En este lugar se reciben las piezas que llegan al sistema y luego estas pasan por un proceso de lavado. El traslado de las piezas de una estación a otra que tarda 3 minutos con distribución exponencial. 2. Lavado de la pieza. La lavadora tiene la capacidad para lavar 5 piezas a la vez. El tiempo de proceso de cada pieza se distribuye normalmente con una media de 10 minutos y desviación estándar de 2 minutos. De aquí pasan a un proceso de pintura, antes del cual llegan a un almacén con capacidad para un máximo de 10 piezas. El tiempo de traslado entre estas estaciones es de 2 minutos con distribución exponencial. El paso 3 es la pintura. En el área de pintura se tiene capacidad para pintar 3 piezas a la vez. El tiempo de pintado tiene una distribución triangular de 4, 8 y 10 minutos. Posteriormente, las piezas pasan a un horno, el cual cuenta con un almacén que tiene capacidad para 10 piezas. El tiempo de transporte entre estos procesos está uniformemente distribuido con límite inferior de 2 y superior de 5 minutos. Y la parte 4, el horno. En el horno se seca la pintura. El horno solo puede procesar una pieza a la vez. La duración del proceso es de 3 más menos 1 minutos. De aquí son transportados a 2 mesas de inspección visual. No existe un almacén entre el horno y las mesas de inspección. El tiempo de transporte entre estas estaciones es de 2 más menos 1 minutos. 5. Inspección. En cada mesa hay un operario que realiza la inspección de 3 elementos en cada pieza. La revisión de cada elemento tarda 2 minutos con distribución exponencial. Al final de este proceso las piezas salen del sistema. Vamos a realizar lo siguiente, que es simular el sistema por 90 días de 24 horas cada uno, ejecutar 3 réplicas de la simulación y analizar el archivo de resultados del modelo. Posteriormente obtendremos el intervalo de confianza para el número de piezas producidas y en una tabla determinaremos las utilizaciones de todas las localizaciones del modelo. Vamos a empezar. Lo primero es ir a nuestro Pro Model y vamos a construir localizaciones. Primeramente yo voy a información general y voy a exportar mi librería gráfica, donde ya tengo todas las imágenes que voy a utilizar. Yo las guardé en este equipo, documentos, y aquí está, ProMod. Aquí están todas las pinturas todas las imágenes que voy a usar. Primeramente se pone esta, que es la recepción de los materiales. Posteriormente, primero vamos a cambiar el nombre. Se le pone recepción de materiales. Y como ya se ha mencionado, su capacidad es infinita. Posteriormente es el lavado de la pieza, que aquí vamos a poner la lavadora. Ahí. Lavado de la pieza. Que tiene una capacidad de 5. Después de esto vamos a poner la pintura. Pasa por un proceso de pintado. Y el horno. Después vamos a poner, disculpen, la pintura. Tiene una capacidad de 3
y el horno tiene una de 1, así que se va a quedar así. Posterior a esto se agregan las mesas donde va a ser la inspección. Que van a ser 2 mesas. Bueno, lo ponemos capacidad de 3 y 2 unidades. Se nos va a generar la mesa de abajo, que déjame cambiar el nombre. Inspección. Y los cambiamos. Ok, después de esto vamos a crear los almacenes. Yo en este caso los voy a hacer con esta figura. No, en esta parte no va. Va aquí, entre medio de del lavado y de la pintura. Ahí. Y le voy a poner almacén de pintura. Que tiene una capacidad de 10. Y después de esto creamos el almacén del horno, que igualmente tiene una capacidad de 10. Ok. Una vez hecho esto, vamos a crear la pieza. Le damos en construir y le damos en entidades. Le damos aquí en raw material y le ponemos de nombre pieza. Yo la voy a poner de color amarillo. Ok. Posterior a esto vamos a darle en arribos y vamos a poner que la pieza arriba en la recepción de material va una y ocurre infinidad de veces con una frecuencia de exponencial de 2 minutos. Correcto, ahora vamos a construir nuestros procesos. La pieza, damos doble clic en entidad. La pieza llega a la recepción de materia. En operación no hay nada porque no nos lo dice así el enunciado. Y va primero pieza y va a su destino, que es el lavado de la pieza. Y aquí le ponemos que se mueve por 3 minutos. Le damos aquí en doble clic, luego en el martillo, le damos move for, le damos minutos y le damos 3 minutos. No, así no, disculpen. Limpiamos, move for 3 minutos y pegamos. Listo. Ahora sigue la pieza. La pieza ahora se encuentra justamente en el lavado de la pieza. Aquí la pieza pasa, espera 10 a 2 minutos. En la salida sale la pieza y pasa al almacén de pintura. Como se ve en la imagen.
se ve visualmente como lo movemos allá. Ponemos se mueve por una exponencial de 2 minutos. Ok. Una vez en el almacén de pinturas, vamos a ponerlo pieza, almacén de pintura. Vamos a... Aquí no tiene ninguna operación porque no nos indica así en el enunciado, así que le damos pieza y va a seguir, va a pasar a la pintura derechamente. Aquí se mueve exponencialmente. Hay 2 minutos. Factor exponencial. No sé, yo le he puesto, sí, aquí sí lo puse. Ok. Ahora que la pieza la ponemos aquí y la ponemos en la pintura, le ponemos que espera tiempo, como nos indicó que era de manera triangular, 4, 8 y 10 minutos. En la salida va a pasar la pieza al almacén del horno. Y aquí nos lo dice que de forma unitaria entre 5 y 2. Ok, damos enter. Pasamos al siguiente. Ahora la pieza se encuentra en el almacén del horno. Damos pieza, almacén del horno. Aquí tampoco el enunciado no nos dio una operación que le hiciéramos, así que pasamos al siguiente. La pieza en el horno, que se mueve de forma unitaria entre 5 a 2 minutos. Correcto. Vamos a dar enter para pasar al siguiente proceso, que sería la pieza estando en el horno. Pieza va a estar en el horno, va a esperar de forma unitaria 3,1 minutos. Ahora pasamos ya directamente a la inspección. Ahí. Pieza y su destino desde el horno va a ser la inspección. No, inspección. Y de manera unitaria de 2,1 minutos. Ok, ahora que ya está en inspección, ponemos que la pieza está en inspección. Esta inspección y esta espera una exponencial de E de 6 minutos. Y en la salida sería la pieza con destino a la salida, porque ya terminamos, ya acabamos. Ahora voy a agregar algunas cosas más visuales para que se vea de una manera más comprensible lo que está sucediendo. Le damos a locaciones y desactivando nuevo voy a agregar los inspectores solo para que se vean visualmente.
porque todo el proceso ya está haciendo aquí en la mesa. Ponemos uno y ponemos otro. Ahí está. Y también vamos a dar construir entidades, y a la pieza le voy a dar, le voy a quitar el nuevo para editar esta misma pieza, y le vamos a dar el segundo espacio. Aquí la voy a poner, vamos a agregar la misma pieza, solo que esta vez la voy a poner de color verde. Aceptamos, agregamos de nuevo, edito y la pongo de color naranja para que se vea el proceso de coloreado que estamos haciendo. Ok, ahora en construir procesos voy a agregar el código que me permite saber dónde está pintando. Por ejemplo, en este caso sería pintura, y aquí agregaremos graphic 2, y el siguiente gráfico lo voy a agregar en el horno. En el horno voy a agregar graphic 3. Ok, una vez teniendo esto, vamos a configurar la simulación. Opciones, se nos pidió que fueran 9 días y 3 réplicas. Le voy a poner que sea precisión de reloj de 1 minuto para que vaya un poco más rápido. Le vamos a dar en aceptar y la voy a correr para que nos den nuestras estadísticas. Nos pide que lo guardemos. Lo voy a guardar como un proyecto integrador. Ok, estamos viendo cómo va moviéndose de una a otra, y pues se hace el proceso de lavado. Posteriormente del proceso de lavado se hace el proceso de pintura y ya se manda a inspeccionar. Ya va corriendo el proceso. Ok, vamos a ver los resultados. Está abriendo el programa que nos va a mostrar las estadísticas que sacamos. Ok, se nos salió con 1620 salidas, con un tiempo de promedio de 4,882, y en operación promedio es de 26.31, costo promedio 0. Bueno, aquí también se nos pide que saquemos el intervalo de confianza. Ese yo ya lo saqué propiamente por mí para no estar perdiendo tanto tiempo en la presentación, y fue un total de 95%. La verdad es un proceso medio tardado porque lleva un par de operaciones. Y para determinar en una tabla las utilizaciones de todas las localizaciones, vamos a regresar al ProModel y le vamos a dar aquí utilización de localización. Correcto, aquí se ve perfectamente cómo se usa, dependiendo del día, la localización de nuestro programa. Aquí podemos ver cómo se usa. Ok, posteriormente pasamos a pantalla completa para seguir mostrando las preguntas. Ok, la primera pregunta, ok, análisis del modelo. Cada una de las siguientes preguntas es independiente y tiene como base el modelo original. Respóndalas con base en el análisis de sus resultados. La primera pregunta es: ¿dónde se encuentra el cuello de botella de este sistema? Y la verdad es que
El cuello de botella lleva una falta de eficacia en el proceso. Desde la etapa de la pintura podemos ver que hay una ineficiencia. Y al llegar al primer almacén, lo que llega ya está sobrepasando la capacidad del almacén, por lo tanto se hace el cuello de botella en el almacén 1. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el sistema? Yo la verdad aumentaría la capacidad del almacén 1, pero sin aumentar la capacidad de la pintura para dar más tiempo que este pueda procesar todo. La tercera pregunta dice: el hecho de que una entidad se encuentre en estado de bloqueo significa que la pieza ha terminado sus operaciones en la localización actual, pero no puede avanzar al siguiente, puesto que no hay espacio para colocarla. De acuerdo con esto, ¿considera que es grave el problema de bloqueo de la pieza? Es grave, pero es una restricción a la capacidad del sistema. ¿En qué localizaciones? Las localizaciones donde se encuentra esto es en la pintura y los almacenes. Y luego dice: si pudiera lograr... No. A ver. Si pudiera lograr una mejoría de 10% en el tiempo de proceso de alguna de las estancias, ¿en cuál de ellas sería y por qué? Bueno, yo creo que sería en la etapa final de la fila de espera, porque puede fortalecerse mucho en disminución de tiempo debido a que presenta mucho tiempo de holgura en las piezas. La 5 dice: ¿es necesario que alguno de los almacenes sea más grande? ¿Cuál y por qué razones? Los dos almacenes presentan una baja eficacia. La razón de cada uno de ellos colapsa y genera un cuello de botella. Esa es la razón por la que el almacén debería ser mucho más grande. Lo dice: ¿considera necesario colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección? ¿De qué capacidad? Bueno, no es necesario, pero se tiene una gran ocupación en la etapa de inspección, por lo tanto si colocamos un almacén es probable que el tiempo se aumente. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada a mi video. Es mi presentación del proyecto de la materia de simulación.